El día comenzó conmigo esforzándome demasiado en las sentadillas, tratando de impresionar a nadie, solo a mi propia vanidad. Pero para la medianoche, mi barriga se retorcían como si hubiera comido una caja de comidas en mal estado. Metí la mano para comprobar los daños y esta volvió resbaladiza con fluido caliente y pegajosa. Entré en pánico y presioné la marcación rápida para mi amigo Mikey. Hermano, ven para acá. Me mareo. Trae el auto. Mikey, bendito sea su confiado corazón, derrapó mi auto hasta la entrada de mi edificio como si estuviera en una escena descartada de Rápidos y Furiosos. Subió corriendo, vio el caos en mis sábanas y gritó como una niña. «Santo cielo, Jax, mira toda esa mancha. ¿Te vino la regla o qué?» Puse los ojos en blanco con tanta fuerza que casi perdí el foco. «Déjame tranquilo, Mike». Me agarró del brazo para levantarme, haciendo una mueca. «Amigo, en serio, ponte una toalla sanitaria ahí, o algo. No vas a manchar por todos mis asientos de cuero personalizados. Es cuero corintio, hombre. ¿Te estás escuchando en este momento?» Gemí, agarrándome el estómago. «Soy un hombre. ¿De dónde demonio voy a sacar una toalla sanitaria?» Mikey sonrió con esa sonrisa de cómico que pone cuando se cree un genio. «Supongo que vale la pena tener novia, chico soltero? Tengo un alijo de suministros de emergencia de Tiffany en la guantera». Me plantó en la mano una toalla sanitaria gruesa y con alas. Se sentía mal, se sentía ilegal. Pero mi trasero goteaba como un grifo roto y Mikey parecía dispuesto a castigarme si manchaba sus preciosos asientos. Así que me metí la extraña cosa en los boxers y aceleramos hacia el hospital. Incluso a esta hora intempestiva, la sala de espera de urgencias estaba llena de la soledad de la ciudad, nocturnos, revoltosos y gente que tosía sin descanso. Me registré y me dejé caer en una silla de plástico que olía a lejía y desesperación. Mikey miró a su alrededor con nerviosismo. «Oye, Jax, el estómago me está burbujeando por esas alitas. Tengo que ir a hacer un trabajo enorme. ¿Estás bien aquí? Llámame si te mareas». Típico de Mikey. El tipo se pasa la mitad de la vida en el baño o buscando dónde ir al baño. «Solo vete». Lo despedí con la mano. Mikey no llevaba ni 5 minutos fuera cuando dijeron mi nombre. Me arrastré hasta la sala de examen, caminando un poco como pato para mantener la toalla en su lugar. Me senté e inmediatamente comencé a explicar. «Mire, doctora, es vergonzoso, pero creo que se me reventó una hemorroide. Está manchando a lo loco allá abajo». La doctora, una mujer llamada doctora, Brenda Stahl, que tenía la palabra Karen escrita en toda la cara, desde los anteojos de mal gusto hasta la mueca permanente, ni siquiera levantó la vista de su portapapeles. «Ahórratelo», espetó. «Amenaza de cuadro de rechazo. Necesitamos hacerte un chequeo de inmediato». Los ojos se me salieron de las órbitas. «¿Perdón?» Intenté negarlo, pero me interrumpió con un gesto de la mano. Finalmente me miró, con los ojos destilando saña. «Veo chicas como tú todos los días en esta sala de emergencias. Conozco a las de tu tipo. Probablemente tuviste un par de fiestas por el pasillo en la universidad, ¿verdad? Cero amor propio. Y ahora que te estás haciendo mayor y estás vieja, estás intentando atrapar a algún tipo honesto para que sea tu padrastro». Me quedé de piedra. «¿Estás mareada?» Es la bobada menos profesional que he escuchado en mi vida. Voy a presentar una queja. La doctora Brenda se rió. Un sonido seco y cortante. «Toqué un punto sensible, ¿verdad?» Clásica respuesta de joven malcriada. «Solo te estoy dando una dosis de realidad, cariño. Ser médico es imposible en estos días. Dices la verdad y la niñata va sola al departamento de quejas». Podía escuchar a la gente en el pasillo murmurando y señalando. La vergüenza me quemaba la cara, lo cual era ridículo porque, hola, ¿acaso no es posible que solo sea un tipo con pelo largo? «Hermano, ya volví, ¿estás bien?» Mikey irrumpió en la habitación justo cuando yo estaba a punto de explotar. Pasó su brazo por mi hombro de manera casual. La mueca de la doctora Brenda se profundizó en un gesto de pura decepción. «Oh, miren esto. Ustedes dos no son pareja. Las chicas jóvenes de hoy en día no tienen vergüenza, llamándose hermano mientras se ilusionan en la oscuridad». Mikey reaccionó como si mi hombro estuviera hecho de lava. Saltó hacia atrás con las manos en alto. «Oiga, señora, ¡qué locura! Soy más hétero que una flecha. ¿Cuál pareja? Cuide su boca». Me llevé la mano a la cara. «Mikey, cállate». «Escucha, semental». La doctora Brenda volvió su enfado hacia Mikey. «Te aconsejaría que huyas. Esta chica es chica complicada. Se va con el primer chico, se queda cargada e intenta echarle la culpa a tipos buenos como tú.
Ese bebé probablemente ni siquiera sea tuyo. No seas tontín. Mikey parecía un ciervo deslumbrado por los faros. ¿Bebé? ¿Quién está embarazada? ¿Jax? Yo ya estaba harto. ¿Estás loca de remate? Le gruñí. No tengo las tuberías para eso. Ya basta de teatro. Brenda golpeó su portapapeles contra la mesa. Ya nadie se traga el aspecto de chica muy rebelde. En conclusión, ¿quieres que te hospitalicemos o no? Si te desplomas y te rindes, no me eches la culpa. Yo echaba humo. Esta mujer era una grosera. Gracias a Dios que en realidad soy un hombre, porque si le dijera esto a una chica vulnerable, podría arruinarle la vida. La voy a denunciar. ¿Dónde está su supervisor?, exigí. Mi voz bajó una octava. Adelante, desafió Brenda, cruzándose de brazos. Tengo una sala de espera llena de pacientes que realmente necesitan ayuda. A diferencia de ti, chica sin modales que hace perder el tiempo. La multitud en el pasillo, alimentada por el drama y el aburrimiento, comenzó a intervenir. Sin vergüenza, susurró una anciana, haciendo jugarretas y luego acosando a la doctora. En serio, ya terminen con esto. Tengo turno en la fábrica en 3 horas, gritó un tipo. Mírala, mostrando tanta piel, ropa de cualquiera, comentó una mamá con aspecto amargado. Si mi hija se quedara cargada sin un anillo, le daría un buen susto yo misma. Mikey se puso agresivo. Oigan, cierren el pico. Mi hermano puede usar lo que quiera. Llamaron del siglo XIX. Quieren que les devuelvan a sus momias. Pero cuanto más gritaba, más culpables parecíamos. Agarré a Mikey antes de que empujara a un paciente geriátrico. Ve a buscar al director. Ahora. ¿Sigues aquí? Se burló Brenda. ¿Qué piel tan dura tiene esta? Saqué mi billetera de un tirón y estrellé mi tarjeta de identificación en su escritorio. Léalo. Aprenda a leer. Sexo. Brenda la recogió. Entrecerró los ojos hacia la foto. Luego me la arrojó de vuelta como si estuviera contaminada. Buen intento. ¿Quién es este chico rudo con el pelo rapado? ¿Crees que una identificación falsa me va a engañar? No soy el cadenero de un pub de mala muerte, cariño. De acuerdo. Perdí 50 libras de grasa. Me puse musculoso y me dejé crecer el cabello. ¿Es el cambio realmente tan drástico? Ese soy yo. Se llama membresía de gimnasio. Paga el depósito para el tratamiento del cuadro de rechazo o lárgate, dijo con desdén. Recogí mi identificación. Supongo que necesito actualizar mi foto, pero esto ya es una guerra. ¿Declara un cuadro de rechazo solo con mirarme? ¿Tiene visión de rayos X o solo niebla en el cerebro? La desafié. Brenda se alisó la bata blanca. Tengo experiencia. Puedo oler a una estudiante embarazada y desesperada a 1 kilómetro de distancia. Me volví hacia la multitud en el pasillo. ¿Escuchan esto? Ella no hace pruebas. Ella adivina. ¿Qué pasa si adivina que su fiebre es solo un dolor de barriga? ¿Confían en esta charlatán? Eso plantó una semilla. La multitud se movió inquieta. Sí, de hecho, debería hacer pruebas, murmuró alguien. Es un poco joven. Tal vez esté adivinando, susurró otro. Al ver cambiar la marea, Brenda entró en pánico. Miren la silla. Ella, dijo que le duele el estómago y que está manchando profusamente. Si la envío a hacerse escáneres y sufre una emergencia en el ascensor, eso es una demanda. Estoy intentando salvar una vida aquí. Señaló con un dedo huesudo la silla en la que había estado sentado. Miren los pantalones, empapados. Miré hacia abajo. Mi hemorroide me había traicionado. La toalla que Mikey me dio estaba empapada y se había filtrado a través de mis pantalones de chándal. Soy un hombre. No tengo útero, grité. Quería bajarme los pantalones ahí mismo, pero con mi suerte me acusaría de exhibicionismo y terminaría en el registro de infractores vecinales. Splat. Un sonido húmedo y pesado golpeó el suelo. Oh, Dios mío. Es un resto del susto. Alguien chilló. Miré hacia abajo. La toalla sanitaria empapada de fluido se había deslizado por mi pierna y había aterrizado con el lado pegajoso hacia arriba en el linóleo. Silencio sepulcral. Luego, el caos. Brenda sonrió con suficiencia, con aspecto triunfante. Nunca he conocido a un hombre que use una toalla sanitaria con alas. Parece flujo abundante, cariño. Dile adiós a ese bebé que no querías. Oh, señor, niña, acuéstate. Una mujer mayor entró corriendo, agarrándome del brazo. Estás perdiendo al bebé. Es una hemorroide. Rugí, pero nadie escuchaba. ¡Salven a la madre!, gritó alguien.
Justo en ese momento regresó Mikey, arrastrando a un hombre de aspecto cansado con bata de laboratorio. El director Vance. Director, esta paciente está sufriendo un cuadro de rechazo y se niega a recibir tratamiento, armando un escándalo. Brenda mintió al instante, poniéndose su máscara de preocupación profesional. «Mi hermano no está embarazada. Es un hombre», gritó Mikey. El director Vance suspiró, mirando el fluido, la toalla y mi cabello largo. «Señorita, la doctora Stahl es una médica de primer nivel. Si ella dice que es una amenaza de cuadro de rechazo, tenemos que actuar. Podemos comprobar el género más tarde, pero en este momento, la seguridad es lo primero». Estaba encubriendo a su personal. Un clásico. «No». Me puse de pie, el fluido aún supurando. «Exijo una ecografía. En este mismo momento. Si tengo útero, le daré $1 millón. Si no, ella está despedida. ¿Quieres jugar con tu vida?», siseó Brenda. Se inclinó cerca y me susurró al oído. «Sabemos que solo eres una chica a la que han pillado. Solo admítelo». La ignoré. «Quiero la prueba. No voy a pagar un centavo hasta que vea la imagen de un bebé». Vance miró a la multitud, que grababa con sus teléfonos. «Bien, háganle la ecografía, pero firme una exención de responsabilidad. Si se desploma, no somos responsables». «Trato hecho», dije. La sala de examen quedó en un silencio extraño, ese tipo de silencio que solo existe cuando todo el mundo está aguantando la respiración al mismo tiempo. Vance salió a buscar al técnico de ultrasonido. Brenda se quedó de pie con los brazos cruzados, mirándome con esa sonrisa de alguien que está seguro de ganar. Mikey se acercó a mí. «Hermano, ¿estás bien? Tienes cara de querer matar a alguien». «Estoy perfecto», dije en voz baja. Y lo decía en serio, porque hay dos tipos de rabia. Está la rabia caliente, la que te hace gritar y golpear paredes y terminar esposado. Y está la rabia fría, la que te hace pensar, la que te hace calcular. La mía, en ese momento, estaba helada como el fondo del Ártico. Brenda no lo sabía todavía, pero acababa de cometer el peor error de su carrera. El técnico llegó en unos 5 minutos. Un chico joven, de unos 25 años, con cara de no haber dormido en 48 horas. Se llamaba Derek, según su gafete. Derek me miró a Brenda, miró el ultrasonido portátil que estaba empujando, y tuvo la decencia de parecer incómodo. «Necesito que se recueste», dijo Derek, sin mirarme a los ojos. Me recosté en la camilla. Derek colocó el transductor en mi abdomen, y la pantalla del ultrasonido cobró vida con ese ruido estático característico. 5 segundos después, la pantalla mostraba exactamente lo que yo sabía que iba a mostrar. Nada. Bueno, no nada. Órganos masculinos. Un intestino irritado y un recto que claramente había estado pasando un momento difícil. Pero 0 útero, 0 feto, 0 absolutamente nada relacionado con un embarazo. Derek carraspeó. «¿Eh? Doctora Stahl». «Lo veo», cortó Brenda. Pero su voz había cambiado, apenas perceptiblemente, pero lo suficiente. Esa capa de seguridad arrogante se había agrietado, solo un poco, 1 milímetro. Suficiente para que yo lo notara. «¿Lo ven todos?». Me senté en la camilla y señalé la pantalla hacia la puerta, donde todavía había gente asomándose desde el pasillo. «¿Lo están grabando? Por favor, graben esto». Alguien desde afuera dijo, «Ya está grabando». Brenda se recuperó rápido. «Tengo que darle eso». La mujer tenía reflejos. «El ultrasonido es inconclusivo. La posición del feto puede dificultar la visualización. Necesitamos una tomografía». Mikey soltó un resoplido tan fuerte que casi sonó como un ladrido. «Una tomografía. El hombre no tiene bebé, tiene una hemorroide». «Señor». Vance intervino con esa voz de gerente entrenada para sonar razonable mientras dice cosas completamente irrazonables. «Entienda que estamos siguiendo protocolo médico. Hay sangre abundante. Hay síntomas consistentes con una hemorroide trombosada», lo interrumpí, que es exactamente lo que dije cuando llegué. Antes de que su doctora decidiera diagnosticarme con una condición para la que anatómicamente no califico, el pasillo estaba completamente quieto ahora. La gente que antes me insultaba había cerrado la boca. La anciana que me había llamado sinvergüenza estaba mirando la pantalla del ultrasonido con expresión de alguien que empieza a recalcular sus decisiones de vida. Brenda dio un paso al frente. Y aquí fue donde cometió su segundo error de la noche, que en realidad era su error número 94 de esa semana. Estoy seguro, solo que los otros no habían sido grabados. Se inclinó hacia mí.
Bajó la voz a ese tono que la gente usa cuando quiere insultar sin que quede en la grabación, y dijo, «Mira, sea lo que sea que tengas debajo, eso no cambia lo que eres. Hay historiales, hay formas de verificar, y cuando lo hagamos, vas a quedar como el fraude que eres». Lo dijo en voz baja, pero Derek el técnico estaba justo al lado, y Derek el técnico tenía el teléfono en la mano, apuntando hacia nosotros, desde hacía por lo menos 30 segundos. Yo no lo había planeado, pero lo noté, y no hice nada por detenerlo. «¿Qué historiales?», pregunté en voz perfectamente normal, perfectamente audible. «¿Qué tipo de verificación propone, doctora Stahl? ¿Y bajo qué autoridad médica?» La trampa estaba tendida. Brenda no la vio. «Tengo acceso a los registros del hospital, y si alguien viene aquí fingiendo ser algo que no es para evitar...» «¿Para evitar qué? Exactamente», dije. «¿Para evitar qué? Por favor, termine la frase». Silencio. ¿Para evitar pagar el tratamiento de un embarazo que el ultrasonido acaba de demostrar que no existe? ¿O para evitar ser tratado como un ser humano por alguien con título médico? Más silencio. El tipo que había gritado que tenía turno en la fábrica estaba grabando con su teléfono ahora también. La mamá amargada de antes se había alejado discretamente hacia la pared. Vance puso una mano en el hombro de Brenda. «Brenda, quizás deberíamos...» «Estoy manejando la situación», dijo ella, cortante. «No», dije yo. «Ya no». Me bajé de la camilla. Agarré mi identificación del bolsillo. La sostuve en alto para que las cámaras la vieran claramente. Jackson Mercer, 32 años. Masculino. Llegué a este hospital a las 12:47 de la mañana con síntomas de hemorroide trombosada y sangrado rectal. Fui atendido por la doctora Brenda Stahl, quien me diagnosticó sin examen, sin prueba y sin la cortesía básica de leerme correctamente. Me llamó en presencia de testigos, vagabunda, cualquiera, mercancía dañada y zorra. Todo queda registrado. Señalé los teléfonos en el pasillo. Todo queda grabado. Brenda abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. «Esto es una violación de privacidad del paciente», intentó. «No pueden grabar en instalaciones médicas». «Interesante punto», dije. «¿Lo levantó antes o después de insultar a su paciente frente a 20 personas en un pasillo abierto?» El pasillo soltó una risa nerviosa colectiva. Y aquí fue donde la situación llegó a ese punto extraño, ese punto liminal en el que todos en la sala saben que algo acaba de cambiar, pero nadie sabe exactamente qué hacer con eso todavía. Brenda se había quedado sin movimientos ofensivos. Vance tenía la cara de alguien calculando cuánto iba a costarle esto al hospital. Derek el técnico estaba mirando el techo con la desesperación silenciosa de alguien que sabe que va a tener que dar una declaración. Mikey me agarró del brazo. «Jax, hermano, la hemorroide». Tenía razón. Todavía estaba sangrando. Todavía necesitaba atención médica. Y aquí estaba yo, ganando una discusión en una sala de emergencias a la 1 de la mañana, con los pantalones manchados y una toalla sanitaria usada en algún lugar del suelo. Hay momentos en la vida en los que tienes que elegir entre el orgullo y el sentido común. Yo, sorprendentemente, elegí el sentido común. «Quiero otro médico», dije. «Ahora». Y mientras tanto, alguien me va a dar el nombre completo, el número de licencia médica y el nombre del supervisor de recursos humanos de la doctora Stahl. Por escrito, porque esto no termina esta noche. Vance asintió con la rapidez de alguien que ya está en modo control de daños. «Por supuesto, Derek. Busca al doctor Huang. Y tú...» me miró a mí. «Te pido disculpas en nombre del hospital». «Las disculpas las guardamos para después», dije. «Primero, el recto». Mikey hizo una mueca. «Hermano, por favor nunca digas eso así de casual. El doctor Huang llegó en 8 minutos. Eficiente, profesional, sin drama. Me examinó, confirmó la hemorroide trombosada, dio el tratamiento correcto y en ningún momento sugirió que yo estuviera embarazado, que era la barra mínima de profesionalismo médico y aún así se sentía como un lujo extraordinario después de la última hora. Mientras me trataban, podía escuchar a Brenda en el pasillo. Su voz había perdido la arrogancia. Ahora sonaba defensiva, explicativa, ese tono de alguien tratando de reencuadrar una situación que ya no tiene remedio. El paciente llegó con pelo largo y sangrado abundante. El diagnóstico inicial fue razonable dadas las circunstancias. «Brenda». La voz de Vance, cortante. «Para». Mikey estaba sentado en una silla en el rincón, mirando su teléfono. «Oye, Jax, 6 de las personas del pasillo ya subieron los videos. Uno tiene 4,000 vistas.
Llevamos 20 minutos. Lo miré. ¿Cuántas vistas? 4,000. Y subiendo. Me recosté de nuevo en la camilla mientras el doctor Huang terminaba. 4,000 vistas en 20 minutos, a la 1 de la mañana, en un video de sala de emergencias con pésima iluminación. Empecé a entender que esto se iba a poner mucho más complicado antes de ponerse mejor. Y también empecé a entender, con esa certeza tranquila que a veces aparece en los peores momentos, que Brenda Stahl todavía no tenía idea de con quién estaba tratando. No porque yo sea alguien especial, sino porque hay ciertas cosas que no puedo dejar pasar. Y esta era una de ellas. La noche todavía no había terminado. Eso lo pensé recostado en esa camilla, mirando el techo de ese hospital que olía a antiséptico y malas decisiones, mientras el doctor Huang terminaba de hacer su trabajo con la eficiencia silenciosa de alguien que simplemente ama su profesión. 4,000 vistas en 20 minutos. El número seguía rebotando en mi cabeza como una pelota de ping-pong. Mikey seguía en su rincón, con los ojos pegados al teléfono. Cada 30 segundos emitía un sonido entre asombrado e incrédulo. 8,000, 12,000. Jax, uno de los videos tiene un comentario fijado del canal Viral Trauma que dice, compartiendo esto a mis 2 millones de seguidores. Hermano, esto es enorme. Mikey, baja el teléfono por un segundo. Lo bajó. Me miró. ¿Estás bien? Era una pregunta más complicada de lo que parecía. Físicamente, considerando que había llegado creyendo que me moría y resultó ser una hemorroide con drama, estaba bastante bien. El doctor Wang me había dado medicación, instrucciones claras y la promesa de que no me iba a morir del trasero en ningún futuro cercano. Emocionalmente, estaba funcionando en ese estado de calma artificial que aparece cuando el cuerpo decide que ya procesará el trauma más tarde. Muchas gracias. Necesito un abogado, dije. Mikey parpadeó. Son las 2 de la mañana. Sé qué hora es. ¿Conoces algún abogado que atienda a las 2 de la mañana? Conocía exactamente uno. Y llamarlo iba a ser incómodo por razones que no tenían nada que ver con el horario. Se llama Rodrigo Casas. Fuimos compañeros de universidad. Compartimos apartamento 2 años. Tuvimos una pelea épica sobre quién había comido el último trozo de pastel de cumpleaños que era mío. Pelea que escaló de manera irracional hasta el punto de no hablarnos durante 8 meses. Nos reconciliamos eventualmente, como adultos maduros, aunque todavía le debo un pastel. Rodrigo es ahora abogado especializado en derecho médico y discriminación laboral, lo cual en este momento específico de mi vida lo convertía en la persona más importante del planeta. Marqué su número. Contestó al tercer timbre. Su voz tenía esa textura específica de alguien que estaba dormido pero que reconoció el número y decidió atender de todos modos, lo cual me dijo que, 8 meses de silencio, o no, Rodrigo seguía siendo Rodrigo. Jax. Son las 2 de la mañana. Lo sé. Necesito ayuda. Pausa. ¿Estás en la cárcel? En un hospital. ¿Estás herido? Hemorroide. Otra pausa, más larga. Ok. Claramente hay una historia ahí. Habla. Le conté todo. No el resumen, sino todo. El gimnasio, las sentadillas, la toalla sanitaria de Mikey, la doctora, Brenda Stahl, el diagnóstico imposible, los insultos, el ultrasonido, los videos, las vistas, todo. Rodrigo no me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, hubo 5 segundos de silencio. ¿Cuántas vistas dices que tiene ahora? Le pasé el teléfono a Mikey. 17,000 en el más grande. Y hay como 6 videos distintos de personas diferentes. Rodrigo soltó el aire lentamente. Ok, no hagas nada más esta noche. No hables con el director, no firmes nada, no hagas declaraciones para nadie. ¿Tienes el nombre completo de la doctora? Brenda Stahl. ¿Su número de licencia médica? Me lo tienen que dar. Lo pedí. Bien. Consíguelo antes de salir. Y Jax, escucha. Esto importa. ¿Tienes la toalla? Lo miré a Mikey. Mikey miró el suelo. Ambos miramos hacia la puerta de la sala de examen. La toalla sanitaria ensangrentada seguía en algún lugar del pasillo donde había caído. Técnicamente sí, dije. Recógela. Rodrigo. Es evidencia. Recógela. Colgué. Miré a Mikey. Mikey ya estaba sacando una bolsa de plástico de su mochila, porque Mikey, con todos sus defectos, es el tipo de persona que siempre tiene una bolsa de plástico disponible por razones que nunca he logrado entender completamente. Ni una palabra, le advertí. No dije nada, dijo, entregándome la bolsa.
Salí al pasillo con la dignidad que me quedaba, que en ese punto era aproximadamente el 15% de la que había traído. La toalla seguía ahí. El pasillo se había vaciado bastante. Solo quedaban un par de personas que fingieron no verme cuando me agaché a recogerla. La metí en la bolsa. Seguí caminando como si esto fuera algo perfectamente normal que hacen los adultos funcionales a las 2 de la mañana. En la recepción pedí la información de Brenda Stahl. La recepcionista, una mujer de unos 50 años con cara de haber visto demasiado en esta vida, me entregó una tarjeta del hospital con el número de licencia médica escrito a mano al reverso. El director Vance quiere disculparse personalmente antes de que se vaya, dijo. Dígale que lo llamo mañana, respondí. Salí del hospital con Mikey pisándome los talones y el frío de la madrugada golpeándome en la cara. Me senté en el auto. Mikey se sentó en el lado del conductor y arrancó el motor sin decir nada. Llevábamos 2 cuadras cuando habló. Oye, ¿sabes quién es Brenda Stahl? Sí. La doctora que acabó de destruir su carrera sin darse cuenta. No, quiero decir, ¿sabes quién es? Porque yo estuve buscando mientras esperaba. Me mostró la pantalla del teléfono, lo cual era un peligro de tráfico, pero con Mikey manejando ya asumí que la muerte era una posibilidad en curso. Tiene 487 reseñas en Google Maps del hospital. 487 Jacks. Y el promedio es de 2.1 de 5 estrellas. Lo miré. 2.1, repitió. En caso de que no hubiera procesado el número. Hay gente que le da una estrella y escribe cosas como: me dijo que mi dolor de cabeza era culpa de que como mucho pollo y diagnosticó a mi madre con ansiedad, resultó ser un infarto. Hay una reseña de hace 3 años que dice textualmente: esta mujer es un peligro público con bata blanca. Empecé a entender que Brenda Stahl no era una anomalía. Era un patrón conocido, documentado, con 487 puntos de datos que el hospital había decidido ignorar durante años porque era conveniente ignorarlo. Eso cambió algo en mi cabeza. No la rabia, que seguía fría y calculada, sino el alcance. Hasta ese momento, yo estaba pensando en esto como mi problema, mi queja, mi situación. Pero 487 personas habían tenido su propia versión de esta noche. Algunas de ellas mucho peores. Algunas de ellas sin Mikey que viniera corriendo, sin Rodrigo que contestara al tercer timbre, sin los reflejos para pedir el ultrasonido o sostener la identificación frente a las cámaras. Llegamos a mi apartamento. Mikey subió conmigo porque Mikey es el tipo de persona que sube aunque no lo invites, especialmente en situaciones de emergencia médica, y para ser honesto lo agradecí. Me dejé caer en el sofá. Él se sentó en el sillón. Ninguno de los dos habló por un minuto. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Lo pensé. El teléfono seguía actualizándose. 19.000 vistas. 22.000. Los videos seguían circulando. Rodrigo había dicho que no hiciera nada más esta noche, y tenía razón en términos legales. Pero había algo que podía hacer que no era acción, técnicamente. Era simplemente recolección de información. Mañana voy a escribir todo esto, dije, en detalle, con nombres, con número de licencia, con el historial de reseñas, con los videos, y lo voy a publicar en todos los foros que conozco. Reddit, dijo Mikey inmediatamente. Reddit, confirmé. ¿Y el hospital? Rodrigo se encarga del hospital. Yo me encargo de que nadie olvide esta noche. Mikey asintió despacio. Luego sonrió. Esa sonrisa suya de idiota que a veces, solo a veces, significa que en realidad está siendo listo. ¿Sabes qué es lo bueno de que seas un hombre con pelo largo que fue al hospital con una hemorroide usando una toalla sanitaria de mi guantera, verdad? Ilumíname. Que nadie se inventa esa historia. Es demasiado específica y demasiado humillante para ser mentira. Cuando la gente la lea, va a saber que es real. Y eso es lo más peligroso que puedes ser en Internet. Alguien que obviamente dice la verdad. Me quedé mirando el techo de mi apartamento. El dolor del recto era manejable ahora. El medicamento hacía su trabajo. El apartamento estaba en silencio excepto por el sonido del tráfico lejano y la respiración de Mikey quedándose dormido en mi sillón con la velocidad de alguien sin ningún problema de conciencia. Lo que no sabía todavía, lo que no podía saber mientras miraba ese techo pensando en Rodrigo y en Reddit y en 487 reseñas de 2 puntos, era que Brenda Stahl tampoco había terminado su noche. Mientras yo salía del hospital, ella estaba en la oficina de Vance. Y mientras yo me sentaba en mi sofá calculando mi siguiente movimiento, ella estaba calculando el suyo. Y así empezamos los dos, sin saberlo,
a preparar la misma guerra desde lados opuestos. Lo que Brenda no entendía, lo que nunca entendió, era la diferencia entre alguien que pelea por orgullo y alguien que pelea porque no tiene otra opción. Yo no quería destruirla, solo quería que lo que pasó esa noche no le volviera a pasar a nadie más. Pero si destruirla era el único camino para llegar ahí, entonces que así fuera. El teléfono vibró. Rodrigo. Un mensaje de texto. Encontré 3 casos anteriores contra Stahl en la misma jurisdicción. Ninguno llegó a juicio. Todos se resolvieron con acuerdos de confidencialidad. Mañana a las 9 en mi oficina. Trae la toalla. Dejé el teléfono en el pecho. Cerré los ojos. Mañana a las 9. Pero primero tenía que sobrevivir a la noche. Y la noche, como todas las noches después de algo así, iba a ser larga. Porque hay una cosa que nadie te dice sobre la rabia fría. No te deja dormir. Te mantiene despierto, calculando, recordando cada detalle, cada palabra, cada microgesto de la cara de Brenda cuando el ultrasonido mostró que no había nada. Ese milímetro de grieta en su certeza. Me quedé mirando el techo un rato más. Y así empezó todo de verdad. A las 9 en punto estaba en la oficina de Rodrigo, con ojeras de no haber dormido, la bolsa de plástico en la mano y un café que Mikey me había preparado tan cargado que podría disolver metal. Rodrigo me miró la bolsa, miró el café y tuvo la sabiduría de no hacer ningún comentario. Su oficina era exactamente lo que esperabas de alguien que peleaba contra hospitales y ganaba. Estanterías hasta el techo, expedientes por todas partes, una planta que claramente nadie regaba pero que sobrevivía por pura terquedad. Como su dueño. «Siéntate», dijo, «y dame eso», señaló la bolsa. Se la entregué. La puso en una bolsa de evidencias real, de esas que tienen cierre y etiqueta. Llevé un segundo procesando que Rodrigo tenía bolsas de evidencias en su escritorio como si fuera algo normal, y luego decidí que probablemente para él lo era. «Los videos tienen 140,000 vistas combinadas esta mañana», dije. Rodrigo asintió sin levantar la vista de sus papeles. Lo vi. También vi que 2 medios locales ya lo recogieron. Uno de ellos contactó al hospital para pedir comentarios, y el hospital dijo que están investigando internamente. Levantó la vista, lo cual significa que ya están en modo pánico. ¿Y Brenda? Brenda Stahl tiene 51 años, 16 años en ese hospital, y un expediente disciplinario que es técnicamente confidencial, pero que, con las 3 quejas previas que encontré, pinta un cuadro muy claro. Rodrigo juntó las manos sobre el escritorio. El hospital la ha protegido 2 veces con acuerdos de confidencialidad. La tercera queja fue retirada antes de llegar a ninguna parte. En todos los casos, el patrón es idéntico. Paciente vulnerable, diagnóstico sin fundamento, lenguaje degradante, y luego el hospital interviniendo para silenciar antes del escándalo. «Hasta esta noche», dije. «Hasta esta noche», confirmó. «Porque esta noche hay 20 testigos, 6 videos desde ángulos distintos, un ultrasonido que desmiente el diagnóstico en tiempo real, y tú, que tuviste la presencia de mente de no firmar nada ni aceptar ninguna disculpa informal». Me miró con algo parecido al respeto profesional. «¿Cómo sabías que no debías firmar nada?» «No lo sabía. Solo desconfié». «Bueno, la desconfianza te salvó». Abrió una carpeta. «Aquí está lo que vamos a hacer. Demanda civil por negligencia médica, discriminación por identidad de género y daño emocional documentable. Paralelamente, queja formal ante la Junta Médica Estatal con toda la documentación. Y tercero, levantó un dedo. Vamos a contactar a los otros 3 casos anteriores. Si alguno de ellos está dispuesto a romper el acuerdo de confidencialidad porque el hospital incumplió sus propias cláusulas de conducta, el panorama cambia completamente». Lo miré. ¿Pueden romper esos acuerdos? Depende de cómo estén redactados. Pero si el hospital prometió tomar medidas disciplinarias contra Stahl como parte del acuerdo y claramente no las tomó porque Stahl siguió haciendo exactamente lo mismo, entonces sí, técnicamente el hospital incumplió primero. Sonrió. Era una sonrisa tranquila de alguien que ya había ganado esta partida en su cabeza y solo estaba esperando que la realidad se pusiera al día. «Les debo un pastel, creo». «Te debo un pastel». Cobró en especie, uno de chocolate. Cerró la carpeta. «Ahora hay algo más que necesito decirte. Esta tarde, Brenda Stahl publicó una declaración en sus redes sociales. Sentí algo moverse en mi pecho. ¿Qué dijo?» Rodrigo giró su monitor hacia mí. La declaración tenía 3 párrafos. El primero hablaba de sus 21 años de carrera y dedicación a los pacientes.
El segundo explicaba que aquella noche había enfrentado una situación de alta presión con información incompleta y que sus palabras habían sido malinterpretadas fuera de contexto. El tercero, el que me interesó, decía que el individuo involucrado había llegado al hospital de manera agresiva y confusa, que había dificultado el proceso médico y que los videos circulando en redes mostraban únicamente fragmentos selectivos de una situación mucho más compleja. Lo leí 2 veces. Luego lo leí una vez más. «Está diciendo que yo fui el agresivo», dije. «Sí, estando yo sentado en una camilla sangrando del trasero. Sí, con 20 testigos y 6 videos. 7. Apareció uno más esta mañana desde un ángulo diferente que muestra el momento en que te susurra algo al oído. No se escucha lo que dice, pero se ve claramente que se acerca de manera deliberada». Rodrigo cerró el monitor. «Básicamente acaba de darme un regalo, porque ahora hay una declaración pública con su nombre que podemos contrastar, punto por punto, con la evidencia en video. Los abogados del hospital deben estar furiosos con ella ahora mismo». Eso explicaba algo que Mikey me había mandado por mensaje mientras venía hacia acá. Una foto de la entrada del hospital con 2 hombres de traje que no parecían médicos entrando al edificio a las 8 de la mañana. Abogados. El hospital ya estaba en movimiento. Pero Brenda también. Y ahí estaba el problema. Porque una persona desesperada con algo que perder es impredecible. Rodrigo podía manejar la parte legal. Los videos podían hablar solos. Pero Brenda había decidido pelear en público, con su nombre, lo cual significaba que esto ya no era solo un expediente en un juzgado, era una historia. Y las historias tienen su propia lógica. «¿Qué necesitas de mí ahora?», pregunté. «Tu declaración formal, escrita, detallada, cronológica, todo lo que recuerdes, en orden, sin interpretaciones, solo hechos». Deslizó un cuaderno hacia mí. «Hoy, aquí, antes de que hables con nadie más». Agarré el bolígrafo. Empecé a escribir. Mientras escribía, Rodrigo hacía llamadas en voz baja desde el otro lado del escritorio. Escuché fragmentos. Un nombre que se repetía. Doctora Carmen Reyes, jefa de la Junta Médica Estatal. Una fecha. Audiencia preliminar en 12 días. Y una frase que Rodrigo dijo con esa calma suya que siempre sonaba más amenazante que cualquier grito. «No, no vamos a esperar. Presentamos el lunes». Terminé la declaración en 40 minutos. 4 páginas. Rodrigo la leyó en silencio, marcó 2 cosas con lápiz, me hizo aclarar una fecha y una hora, y luego la firmó como testigo. «Bien», dijo. «Ahora hay una última cosa». «¿Cuál?». Me miró directamente. «Los medios van a querer hablar contigo. No hoy, no mañana, pero pronto. Cuando eso pase, no digas nada que no puedas probar. Nada de opiniones. Nada de especulaciones sobre sus motivaciones. Nada de lenguaje que suene a venganza personal. Hechos. Solo hechos. ¿Puedes hacer eso?». Pensé en Brenda Stahl frente a su pantalla escribiendo esa declaración. Pensé en las 487 reseñas. Pensé en los acuerdos de confidencialidad y en las personas que los firmaron sin saber que ella iba a seguir haciendo lo mismo. «Puedo hacer eso», dije. Rodrigo asintió. Se recostó en su silla. «Entonces, ya está en marcha». Salí de su oficina con el sol de la mañana pegándome en la cara y el teléfono vibrando sin parar. 180,000 vistas. 2 medios nacionales. Un mensaje de una mujer que decía que Brenda Stahl le había dicho exactamente lo mismo 3 años atrás y que había firmado un acuerdo porque no tenía dinero para pelear. Le respondí que me contactara con Rodrigo. El plan estaba en marcha. Brenda seguía creyendo que controlaba la narrativa. Todavía no sabía lo que se venía. Los 12 días hasta la audiencia preliminar pasaron como pasan siempre las esperas importantes, lentos al vivirlos, instantáneos al recordarlos. Rodrigo trabajó sin parar. Yo declaré, documenté, y respondí exactamente 0 llamadas de medios, tal como prometí. Mikey me mandaba actualizaciones de vistas cada 3 horas hasta que le dije que parara, y siguió haciéndolo igual pero con menos frecuencia. Brenda publicó 2 declaraciones más, cada una peor que la anterior. La segunda decía que los videos habían sido editados. La tercera, que ella era la verdadera víctima de una campaña de acoso coordinada. Los comentarios debajo de esa tercera declaración fueron tan brutales que alguien de su entorno finalmente le quitó el acceso a sus propias redes, pero el daño ya estaba hecho. Cada declaración era un clavo nuevo. El día de la audiencia llegué con Rodrigo a las 8:30. Sala pequeña,
mesa larga, 5 miembros de la Junta Médica Estatal con carpetas idénticas frente a ellos. Brenda estaba al otro lado con 2 abogados del hospital que tenían la cara de gente a la que le habían arruinado las vacaciones de Navidad. La presidenta de la Junta se llamaba doctora Carmen Reyes. 60 años, pelo gris, mirada de alguien que había escuchado demasiadas excusas en demasiadas salas como esta para que alguna le resultara nueva. Rodrigo presentó todo en 40 minutos. Los videos, la declaración, el ultrasonido, el historial de reseñas, los 3 casos anteriores y el testimonio escrito de una de las víctimas previas que había decidido romper su acuerdo de confidencialidad porque, según sus propias palabras, ya no podía quedarse callada. Los abogados del hospital objetaron 3 veces. La doctora Reyes los ignoró las 3. Luego le tocó el turno a Brenda. Se paró, respiró, y durante aproximadamente 20 segundos vi algo que no esperaba ver. Duda. Un milisegundo de conciencia de dónde estaba parada y de lo que había hecho. Luego desapareció, y volvió la Brenda de siempre. Mi diagnóstico inicial fue razonable dados los síntomas presentados. Empezó. El paciente llegó con sangrado abundante y aspecto físico ambiguo. Actué con la información disponible en ese momento y en función de la seguridad del paciente. La doctora Reyes levantó una mano. Doctora Stahl, el ultrasonido desmiente el diagnóstico en menos de 5 minutos de examen. ¿Por qué no solicitó el ultrasonido antes de emitir el diagnóstico? Brenda abrió la boca, la cerró. ¿Y puede explicar el uso de los términos mercancía dañada, vagabunda y zorra dentro de instalaciones médicas y dirigidos a un paciente bajo su cuidado? Uno de los abogados puso una mano en el brazo de Brenda. Ella lo apartó. Mis palabras fueron malinterpretadas fuera de contexto, dijo. La doctora Reyes abrió la carpeta frente a ella. Tengo aquí la transcripción completa derivada de los videos, revisada por 2 miembros independientes de esta junta. El contexto está incluido. Levantó la vista. No mejora. Silencio total en la sala. Brenda miró a sus abogados. Ninguno de los 2 le devolvió la mirada. La deliberación duró 22 minutos. Cuando la doctora Reyes volvió a la sala, no se sentó. Se quedó de pie, lo cual Rodrigo me había dicho antes que era señal de que la decisión era seria. Esta junta determina que la doctora Brenda Stahl ha incurrido en conducta médica inapropiada, discriminación por identidad de género y negligencia diagnóstica documentada con evidencia suficiente. En función del historial previo de quejas y la ausencia de medidas disciplinarias efectivas por parte de la institución, esta junta suspende la licencia médica de la doctora Stahl de manera inmediata y preventiva, pendiente investigación completa. Adicionalmente, se abre proceso formal de revisión contra el Hospital General por encubrimiento sistemático de conducta negligente reincidente. Brenda no dijo nada. Se quedó sentada, mirando la mesa, con esa expresión específica de alguien a quien acaban de quitar algo que creía inamovible. Uno de sus abogados empezó a hablar de apelaciones. La doctora Reyes ya estaba cerrando su carpeta. Rodrigo me puso una mano en el hombro. No dijo nada. No hizo falta. Salimos al pasillo. El sol de la tarde entraba por las ventanas altas del edificio y hacía franjas de luz en el suelo de mármol. Me apoyé contra la pared un segundo, solo para sentir algo sólido detrás. El teléfono vibró. Mikey, ¿cómo fue? Estoy muriendo aquí. Le escribí 2 palabras. Las suficientes. Rodrigo apareció a mi lado, guardando papeles en su maletín. El hospital va a querer negociar antes de que el proceso formal avance. Probablemente esta semana. Tú decides. Dije. Tú decides, corrigió. Yo recomiendo. Asentí. Empezamos a caminar hacia la salida. Nuestros pasos sonaban en el mármol vacío del pasillo, y por un momento fue el único sonido en todo el edificio. En algún lugar detrás de nosotros, en esa sala pequeña con la mesa larga, Brenda Stahl seguía sentada. Yo seguí caminando.